Buenas noches, hermanos. Gracias por estar aquí. Estamos listos para nuestra lección, nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Esta es la sesión número 4 y realmente es un gusto poder estudiar la palabra de Dios y no solo estudiarla, sino tomar las lecciones que de ella emanan para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Les animo a orar en esta hora y decirle: Señor, te damos gracias por la oportunidad y por el privilegio que nos das de acercarnos a ti a través de la oración y pedirte que tu Espíritu Santo nos ilumine. Y digo nos, hablo de todos los que estamos participando en este tiempo de un análisis sencillo, pero que traiga un mensaje a nuestra vida, el libro de Apocalipsis. Señor, gracias por este tiempo. En tu nombre, Padre, nos venimos ante ti por Jesucristo y la gracia de tu Espíritu Santo. Amén. En esta noche llegamos al capítulo 2 y con ello iniciamos leyendo el mensaje que el Señor está escribiendo a las iglesias de Asia, las 7 iglesias de Asia. Hoy iniciamos hablando sobre el mensaje que se está transmitiendo a la iglesia de Éfeso. Capítulo 2, de los versículos 1 al 7. Y no lo voy a leer como no lo he hecho anteriormente por asuntos de tiempo, aunque es un pasaje cortito, porque lo vamos a ir leyendo, analizando versículo a versículo. De hecho, yo quiero animarles a que ustedes vayan leyendo el libro de Apocalipsis y de esa manera ustedes ya tengan un adelanto para nuestra clase, debido a que el tiempo es corto. El libro de Apocalipsis y el mensaje a la iglesia de Éfeso, y así el mensaje a las siguientes iglesias o a las siguientes 3 iglesias, tienen un formatito. Es decir, tienen una manera en que está presentado el mensaje y lo podemos dividir en cinco partes, y esta va a ser la forma en que van a estar divididos el mensaje de las otras 3 iglesias después del libro de Éfeso. Primero, en el versículo 1, vamos a encontrar aquí en el capítulo 2, versículo 1, la presentación del Señor. Es decir, la presentación de quien escribe el mensaje. Después vamos a encontrar en los versículos 2 y 3 los elogios que el Señor hace, en este caso a la iglesia de Éfeso. Y el versículo 4 plantea la amonestación que hay del Señor a la iglesia de Éfeso. Los versículos 5 y 6 plantean la exhortación del Señor, y la última parte, el versículo 5, es la apelación y las promesas del Señor de la iglesia. Versículo 7. Aquí los que están conmigo en la sala ya me corrigieron que es el versículo 7. Gracias, porque yo creo que los oyeron, así es que no estoy solo. Cuando hablamos de Éfeso, hay 2 cosas que quiero plantear así de rápido. Primero, ¿cómo se constituye la iglesia de Éfeso? Y segundo, ¿qué era o cómo era el lugar donde estaba la iglesia de Éfeso? Para entenderlo primero, es decir, no podemos leer el mensaje a la iglesia de Éfeso si no leemos el libro de Hechos. Y en Hechos capítulo 19, ahí se nos dice
cómo es que se funda, cómo es que se establece la iglesia de Éfeso. El versículo 1 dice: aconteció que entre tanto, estoy leyendo Hechos 19, que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Y ahí él los instruye, los bautiza otra vez y son llenos del Espíritu Santo. Es decir, aquí lo que encontramos es que la iglesia de Éfeso es fundada por Pablo en su tercer viaje misionero. Y esta iglesia se funda con un grupo de discípulos que habían oído acerca del evangelio o acerca de la predicación que había hecho, en este caso, Juan. El grupo era pequeño, mas sin embargo hay una particularidad en la iglesia de Éfeso, y esto es muy importante entenderlo porque más adelante vamos a hacer referencia a esto. Dice el versículo 8, sigo en Hechos 19, y entrando Pablo en la sinagoga, ¿sí?, cuando ya estuvo en Éfeso, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Y aquí hay un tema. Pablo establece la iglesia de Éfeso primero, como ya hemos leído. Durante 3 meses él estuvo enseñando y discipulando a los que se habían convertido. Eso lo hizo en la sinagoga, pero hubieron algunos problemas en la sinagoga, y el versículo 9 de Hechos 19 y versículo 10 dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, es decir, a los hermanos de Éfeso, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Es decir, de manera muy particular a esta iglesia que se le escribe, fue una iglesia discipulada por Pablo por más de 2 años. Primero en la sinagoga, luego en una escuela, dicen, en un aula. Algunos comentaristas dicen, expresan que lo que hizo Pablo fue rentar esta escuela, y ahí durante 2 años consecutivos el apóstol Pablo discipuló a los hermanos de Éfeso. Esto es en cuanto a la fundación de la iglesia. La ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso, como datos, era un puerto marítimo. Era una ciudad que tenía, de acuerdo a los datos arqueológicos, alrededor de 250,000 habitantes. Y era el centro de adoración de la diosa Artemisa para los de Éfeso, o la diosa Diana para los romanos. Y el templo a esta diosa fue considerada por muchos años, por muchos siglos más bien, como una de las 7 maravillas del mundo. Los arqueólogos dicen que en honor a esta diosa, los sacerdotes y el pueblo construyó un auditorio para 25,000 personas. O sea, estamos hablando de algo enorme, y se le considera esta ciudad una ciudad totalmente pagana, porque la diosa Artemisa tenía sacerdotes y sacerdotisas, y las sacerdotisas no eran otra cosa más que prostitutas sagradas
que se prostituían ahí en el templo en honor a esta diosa. En ese marco, en esa ciudad que era muy importante comercialmente hablando, pero también religiosamente hablando, en ese marco se establece la iglesia de Éfeso. Ahora, hay un dato que también es muy importante. Los historiadores fijan la fecha de Pablo, que él estuvo alrededor de 3 años, entre el año 52 y el año 55 de nuestra era. Esto va a ser muy importante porque cuando lleguemos al versículo 4, vamos a ver el llamado y lo que Jesús está reclamándole a la iglesia de Éfeso. Pero esto ya se da en el año 96 aproximadamente, si ustedes se acuerdan, y del 52, 53, 54, 55 al 96 ya habían pasado más de 41 años. Es decir, el mensaje que se le envía a esta iglesia es un mensaje que se le da a una iglesia que ya no es la primera generación de cristianos. Algunos comentaristas dicen que era la segunda, pero algunos piensan que habían hasta tercera generación de cristianos. Es decir, ya los primeros cristianos que fueron discipulados por Pablo, muchos de ellos muy probablemente ya no vivían, pero sí estaban los hijos de aquellos que habían sido discipulados por Pablo. El mensaje, el versículo 1, y vamos a ir rápido, nos dice a quién fue escrito el mensaje y quién escribe el mensaje, ¿no? Al ángel de la iglesia en Éfeso. Y ya hablamos en las lecciones anteriores que el ángel de la iglesia o el ángel de cada iglesia era el pastor, era el líder que estaba al frente de la iglesia. A él se le escribe esta carta. Y lo escribe el que tiene en su mano derecha las 7 estrellas y camina en medio de los 7 candelabros. ¿Se acuerdan que hablamos hace 8 días de eso? Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Es quien está escribiendo este mensaje. Esto es algo que ya lo hablamos. La segunda parte, porque les dije que había un pequeño bosquejito, los versículos 2 al 3, Jesús escribe y le dice a la iglesia: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Es decir, aquí viene el elogio de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso. Noten lo que Jesús habla de la iglesia. ¿Qué tipo de iglesia era esta? Y por eso dije que prestáramos atención quién lo había fundado y cómo lo había fundado. Comienza diciendo: yo conozco tu obra, tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es decir, noten que esta iglesia de Éfeso tenía una característica muy importante. Era una iglesia que había sido discipulado por Pablo y que por lo tanto ellos tenían una doctrina sana, es decir, estaban bien discipulados. Y por eso mismo que estaban bien discipulados, ellos podían mantenerse en medio de esta ciudad tan llena de pecado, tan llena de la maldad y de la paganidad, si es que esa palabra existe, porque era un pueblo pagano. Ellos se podían mantener firmes. Es decir, también habían sido enseñados los hermanos de Éfeso que no había nada que les hiciera cambiar de opinión. De tal manera que algunos que se llamaban apóstoles
Y esto es muy interesante, ¿no? Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, vamos a ver que esos falsos o pseudo apóstoles vinieron a enseñar algunas cosas tratando de imitar a Pablo o tratando también de imitar a los otros apóstoles. Pero esta iglesia tenía también clara lo que creía, también claro lo que creía, que no había manera que ellos pudieran ser confundidos en su fe. Y por eso es que ellos se mantenían, por eso es que Jesús dice que conoce sus obras, su trabajo y su paciencia y que no puede soportar a los malos. Es decir, una iglesia que desarrollaba un trabajo bien claro, bien definido, bien organizado y que no permitía la intromisión de falsos apóstoles, porque estaban bien discipulados. Y obviamente el versículo 13, y has sufrido y has tenido paciencia y trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Es decir, no solo tenían una buena doctrina, sino que podían sufrir los embates de una ciudad tan pagana, que podían sufrir todo lo que esta ciudad pagana les hacía y ellos se mantenían firmes. Entonces, si nosotros vemos, si podemos detenernos un momento y hacer un comentario aquí a nuestro tiempo, desde la vista o desde la perspectiva del ser humano, ¿cómo podríamos reclamarle algo a una iglesia que está bien discipulada, que no permite que falsas doctrinas entren, que tiene un trabajo bien estructurado, bien planificado, bien desarrollado y que además es capaz de soportar los embates de la sociedad contra ellos? Si lo vemos desde la perspectiva humana, estaríamos diciendo, pues esta era una gran iglesia. Mas, sin embargo, cuando llegamos al versículo 4, si nosotros leemos, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y aquí está, aquí hay un tema muy importante. La iglesia de Éfeso era una iglesia que hacía todo un trabajo, yo diría desde la perspectiva humana, perfectamente, doctrinalmente correcta. No había nada que los hiciera desistir de su vida cristiana. Mas, sin embargo, Jesús tiene aquí una amonestación. ¿Cuál es la amonestación? Han dejado su primer amor. Y yo dije al principio que íbamos a ver un poquito la fundación de la iglesia y el tiempo en que se da este mensaje. Los primeros cristianos de Éfeso, la mayoría, los adultos, era muy probable que ya no vivieran. Pero sí estaba una segunda generación y una parte de una tercera generación. Y esto es muy importante porque la segunda generación aprendió a trabajar muy bien, a hacer las cosas muy bien. Los padres discipularon muy bien, con una doctrina correcta, mas sin embargo, lo estaban haciendo, eso es lo que nos enseña el pasaje, lo estaban haciendo como parte de una rutina diaria. Y esto es muy importante considerarlo porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, no podemos nosotros hablar de una iglesia correcta y perfecta ante Dios, no desde la perspectiva del ser humano, perfecta ante Dios, si las cosas no los hace con amor. Juan, el mismo que nos deja escrito el libro de Apocalipsis, en su primera carta,
en el capítulo 4, los versículos 7 y 8, dice así Juan, de esta forma. Déjenme leerlo. Versículos 7 y 8 de la primera carta del apóstol Juan. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El amor es evidente. Todo lo que la iglesia tenía que ser bajo la regla del amor. Si nosotros leemos 1 Corintios capítulo 13, un pasaje bíblico muy conocido, nos dice que el amor incluso está por encima de la fe. Porque él dice, si yo tuviera fe y hiciera todo ello, pero no tengo amor, de nada me sirve. Vengo a ser como metal que resuena, y empieza a dar toda una descripción de todo lo bueno que podemos hacer. Pero si no se hace con la regla del amor, que es lo que la palabra de Dios plantea, entonces lo que estamos haciendo es hacer cosas muy buenas, pero no bajo la dirección de Dios. Si nosotros leemos en este mismo libro de Juan, en la primera carta de Juan, en su capítulo 3, versículo 10, él dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, cuando dice, has dejado tu primer amor, has dejado de hacer las cosas en el amor de Dios y bajo el amor de Dios, y lo que estás haciendo es cosas muy buenas, pero lo estás haciendo como parte de una rutina. Y entonces aquí me detengo un momento para una aplicación hacia nosotros, porque valdría la pena preguntarnos como iglesia, ¿cómo estamos haciendo el trabajo? ¿Lo estamos haciendo porque lo sabemos hacer? ¿Lo estamos haciendo porque lo hemos aprendido a hacer bien? Y aquí hay un mensaje. Podemos tener el programa perfecto. Podemos tener la doctrina perfecta o correcta. Si usted quiere que yo use la palabra, también la puedo usar para evitar confusión en alguno. Podemos tener todo correcto en la iglesia. E incluso detectar a aquellos que enseñan cosas incorrectas. Pero si no lo hacemos con amor, si no lo hacemos bajo el amor hacia Dios y hacia nuestro prójimo, entonces caemos en este llamado que se le hace a la iglesia de Éfeso. Cuando nosotros vemos el versículo 5, vamos a ver que el versículo 5 ya es parte de la exhortación de Dios. Y este versículo 5 a veces lo leemos tan rápido y no nos detenemos a ver todo lo que Jesús dice que ha pasado en ello. Dice, por tanto, recuerda, ¿sí? Recuerda, porque ellos sabían lo que estaban haciendo antes. Eso nos hace entender que ellos sabían lo que estaban haciendo. Les está diciendo Jesús, lo que están haciendo ahora no es lo que habían hecho antes. Recuerden, ¿de dónde dice has caído? Y arrepiéntete. Es decir, cambia de actitud. Deja de hacer las cosas como las estás haciendo. Y luego dice, y realiza las obras que hacías al principio. Es decir, haz las cosas no porque las sabes hacer, sino haz las cosas porque hay un amor profundo en tu corazón a Dios, pero también hay un amor profundo hacia los demás. No lo hagas porque lo sabes hacer.
Y luego sigue diciendo, de no ser así, iré hasta ti y quitaré tu candelero de su lugar, a no ser que te arrepientas. Y vean cómo hay una palabra que se repite dos veces. Y es la palabra arrepentimiento. Qué importante es que la iglesia reconozca que ha fallado y que cambie de actitud. Que deje de hacer las cosas como lo está haciendo y se vuelva a Dios y los haga como aprendió a hacerlo. Y esto también es un mensaje para la iglesia cristiana y para nosotros, ¿no? Dice, sin embargo, tienes algunas cosas muy buenas, ¿no? Ya el versículo 6 dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales también yo aborrezco. Es decir, son ustedes buenos hermanos, solo que han dejado de hacerlo con amor. Y a estos nicolaítas ha sido un dolor de cabeza para los intérpretes, porque en realidad no se tiene mucha información de quiénes eran los nicolaítas. Hay algunas posturas, lo único que sí podemos decir y que los comentaristas concuerdan, y todos los que hablan sobre el libro de Apocalipsis concuerdan, es que era un grupo de personas que se conocía como una secta gnóstica, es decir, un grupo de personas que realmente no creían en Dios. Y la palabra nicolaíta viene de Nicolaos, y Nicolaos significa el que subyuga a la gente. Tenían cosas muy buenas, pero habían dejado lo esencial, hacerlo bajo el amor de Dios. Termina este llamado, el versículo 7, diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ese llamado, que va a ser un llamado que lo vamos a oír, que se repite en las iglesias, en todas las iglesias, es muy importante, porque vean que lo que realmente está diciendo aquí, el que tiene oídos para oír, oiga. Y oír aquí tiene que ver con atender y aceptar el mensaje que se les estaba dando. Pero de manera muy particular, si ustedes ven que al principio del mensaje, quien escribe es Jesucristo, quien habla es Jesucristo, pero termina diciendo que presten atención, que atiendan al mensaje del Espíritu. Habla del Espíritu Santo. Y esto es muy importante, porque la iglesia no puede desatender el llamado del Espíritu Santo. Si ustedes se acuerdan, en Hechos capítulo 5, la muerte de Ananías y Zafira. La muerte de Ananías y Zafira se dio, dice ahí, porque Pedro, cuando encara primero a Ananías por esa venta que hicieron y la mentira que estaban generando, diciendo que estaban trayendo todo, el mensaje de Pedro a Ananías fue, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Es decir, ¿por qué no atendiste el llamado y por qué ofendiste al Espíritu Santo? Y cuando Zafira viene, lo vuelven a cuestionar y ella dice, y el mensaje es el mismo, ¿no? ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? Porque quien dirige la iglesia hoy es el Espíritu Santo. Y nosotros tendríamos que tener nuestros oídos bien abiertos para atender el llamado que hace el Espíritu Santo a la iglesia de hoy y el llamado que hace el Espíritu Santo a la vida de los cristianos hoy. Y este es el llamado a la iglesia de Éfeso. Creo que es un buen llamado a nosotros para plantearnos tres cosas así finales. Número 1, ¿estamos haciendo las cosas bien? Esa es la primera pregunta que tendríamos que hacernos. Porque a lo mejor ni siquiera eso estamos haciendo. ¿Estamos bien doctrinados, bien discipulados? Número 2, ¿lo estamos haciendo por rutina,
o lo estamos haciendo porque amamos realmente a Dios y porque amamos a los demás hermanos. Porque podemos estar teniendo un buen proyecto, pero si no hay amor, eso no tiene ninguna validez. Y tercero, no podemos descuidar estar atento a lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia hoy y despertemos a nuestra relación con Dios y volvamos, arrepintámonos, cambiemos el rumbo si es que nos hemos equivocado. Espero que haya traído un mensaje de bendición este pequeño análisis del libro de Apocalipsis. Oremos. Digamos, Señor, gracias en esta noche por considerar tu palabra. Es hermoso adentrarse a ello y ver el llamado que hay a la iglesia en todo tiempo. Porque el llamado a la iglesia de Éfeso es un llamado a la iglesia del día de hoy. Es un llamado vigente. Permite que comencemos de manera personal cada uno de nosotros a reflexionar cómo estamos viviendo la vida cristiana. Si lo hacemos por rutina o realmente lo hacemos porque hay un ferviente amor a Dios y un ferviente amor a los demás. Bendito Jesús, podemos tener la doctrina correcta, el trabajo correcto, las obras correctas, pero si no es con amor, ya Pablo lo dice en la carta a los Corintios, nada, de nada me sirve. Termina esa carta del apóstol Pablo hablando de la fe, la esperanza y el amor y diciendo, pero el mayor de estos es el amor. No podemos hablar que somos hombres de fe, mujeres de fe, si no somos capaces de amarte a ti con todo nuestro corazón y de amar a nuestro prójimo con todo nuestro corazón. No podemos hablar de eso. Vendría el reclamo que le hiciste a la iglesia de Éfeso, pero también la exhortación a pensar. ¿Qué tanto estamos oyendo la voz del Espíritu Santo cada día que nos está dirigiendo a cambiar nuestra actitud en todo momento? Antes de terminar mi oración, Señor, pongo en tus manos a mis hermanos que han estado con nosotros, a muchos hermanos que ahorita mismo están enfermos y al país al cual pertenecemos. Incontrolable la enfermedad que está pasando, pero tú puedes parar esto y esta es nuestra oración. En el nombre de Jesús te doy gracias y en ese nombre bendice a tu pueblo, Padre Santo, ahora y siempre. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el domingo en el culto de las 10 de la mañana. Que Dios les guarde.